Hola, bienvenidos a este módulo 2 del Diplomado Virtual en Competencias Pedagógicas para la Docencia Universitaria. Este módulo tiene una connotación muy importante para la universidad porque es donde empezamos a determinar cuál es el contexto en que nos movemos en la Gran Colombia Armenia. Como ven, está ahí en pantalla compartiendo tres grandes grupos o tres grandes temas, digamos, que tienen que ver con este contexto universitario. El primero es desafíos de la formación docente en el contexto universitario, fines de la educación y sistema curricular integrado. Es una apuesta que tiene la universidad por un mecanismo que permita entender de qué forma llegamos a cumplir con el propósito que nos hemos trazado y son los resultados que esperamos que el estudiante tenga su competencia final cuando finalice su, perdóneme la redundancia, cuando finalice su proceso académico con nosotros. En este módulo vamos a encontrar entonces un contexto universitario. Vamos a encontrar aquí algunas informaciones sobre cómo se va a desarrollar el módulo y veamos entonces lo que internamente tiene cada una de estas temas que están aquí planteados para este módulo. Si bien nosotros hemos, o se habla y hemos escuchado muchísimas veces y somos a veces partícipes de esa conversación en la cual hemos dicho que los estudiantes llegan de la universidad o que están llegando estudiantes con unas características totalmente distintas a las que estamos acostumbrados o esperaríamos tener en clase. Estudiantes con posiblemente una apatía por el estudio, estudiantes enfocados en un tipo de actividad diferente a estar conectados con la clase, otros que aprenden mucho más fácilmente haciendo ejercicios de gráficos en lugar de escritura, otros que prestan atención, pero parece que no estuvieran conectados con el docente. Y eso nos ha hecho pensar muchísimo en la forma como o qué es ser un docente actualmente en esta época. ¿Qué cosas debemos nosotros entender y hacer para poder encajar con una misión y visión que tiene trazada la universidad? Sabemos, por cierto, que somos un cúmulo de docentes que fueron ya antes que nosotros. Es decir, mi forma de dar la clase es la forma que yo he acumulado de todos mis profesores anteriores y han hecho que yo imparta mi clase de una manera, una forma determinada. Pero a veces encontramos, como le dije al comienzo, que no hay un clic, no hay un engranaje que permita que el estudiante que está en mi clase esté conectado con lo que estoy diciendo. Y eso puede parecer, o nos puede parecer de alguna forma, puede frustrante. Los invito para que vean los videos que están aquí, dos videos sobre cómo ser un profesor en la era actual. Son temas que son de actualidad y creo que nos va a servir de apoyo para saber de qué forma podemos encajar nosotros en el sistema universitario. También los invito a que revisen la misión y visión de la institución. Por supuesto, entendemos que el hecho de estar con nosotros vinculados también permitirá que su misión y visión esté ajustada o alineada hacia sus propósitos institucionales. Lo hemos dicho algunas veces en comunidades académicas, no tiene sentido yo ser un defensor de los animales y trabajar, por ejemplo, en una plaza de toros. No tiene ningún sentido eso. Mi propósito como docente, primero es ser vocación docente, por supuesto, es la vocación que tengo para enseñar y para aprender permanentemente. Y esa vocación se ve reflejada en la misión y visión de la institución. Por eso les pido, por favor, que pasen por acá y revisen estos dos temas. ¿Qué significa también para nosotros la alta calidad académica? Aquí ustedes van a encontrar mucha información acerca de eso, la inserción, la innovación y la ocupación tecnológica, cómo entendemos el liderazgo de inclusión social y desarrollo sostenible de las regiones y cuál es el modelo de formación integral que estamos entregando para la construcción de una civilización pues mucho más humana, cristiana y solidaria. Les invito para que pasen por aquí y revisen esa información que les pongo y además algunos documentos que son pues clave para nosotros trabajar. La resolución 21795 que rige pues todo el sistema del Ministerio de Educación y que tiene que ver, por supuesto, con la forma como la universidad se desempeña en sus ámbitos académicos. El PEI es un documento clave, es la ruta nuestra, es nuestro derrotero, nuestro fin último, el Plan Estratégico Institucional de Desarrollo, el PID, y por supuesto un tema que nos compete muchísimo en este módulo, es el sistema docente Gran Colombiano. Y van a encontrar ustedes toda la información necesaria para poder revisar en qué consiste el sistema, qué tipo de subsistemas tiene, cómo están entre ellos interrelacionados y en cuál ustedes se mueven. Generalmente, por ser un sistema, nos movemos en todos esos. En el segundo tema que está planteado acá, se llama fines de la educación, y aquí empezamos a hablar entonces nosotros de los resultados de aprendizaje.
y voy a ser un poquito más explícito con ese tipo de cosas. Digamos que hay dos temas que han estado circulando durante los últimos años, después de pandemia, antes de pandemia incluso el decreto 1330, y empezamos a trabajar en ello cuando llegó justamente este encierro al cual fuimos confinados todos. Y las cosas parece que hubieran quedado allí, pero no para la universidad. La universidad lleva trabajando en ese sistema curricular hace más de 15 años. Lo que pasa es que no tenía el nombre que tiene ahora, pero hemos trabajado justamente en esos temas desde hace muchísimos más años. Entonces definamos competencias. Digamos que son habilidades y conocimientos prácticos que el estudiante debe adquirir al finalizar su proceso educativo. Es decir, es lo que yo espero que el estudiante haga cuando finalice una clase, cuando finalice el semestre, cuando finalice el año o cuando finalice incluso la carrera. Hay un video de Miguel de Julián de Subiría, perdón, que me gustaría también que revisaran, que está enseguida esta pestaña que estoy mostrando en pantalla. Entonces, lo que yo espero es aquello que yo deseo que el estudiante haga cuando finalice una clase. Yo, por ejemplo, voy a dar una clase hoy acerca de redacción de textos científicos en una clase y empezaré con la parte inicial, digamos, con los preliminares. Yo que espero después de esa clase que pasa con el estudiante. Si espero solamente que él memorice cosas, pues posiblemente la próxima clase no recordará nada de lo que yo dije en la que yo estoy mencionando en este momento. Pero si lo que quiero es que empiece a redactar, por ejemplo, la introducción o que tenga ya habilidades para hacer un trabajo en normas APA o cualquier cosa de esas que yo pueda verificar, pues entonces estaría hablando de una competencia que fue fácilmente adquirida. En los microcurrículos que ustedes tienen para trabajar están las competencias que se espera que el estudiante logre al finalizar su curso. Y luego aparece entonces como tema principal los resultados de aprendizaje, que son aquellas evidencias que yo necesito verificar para saber si el estudiante cumple con esa competencia. ¿Cómo sé yo que un estudiante es capaz de manejar un carro? Pues es muy difícil de medir, pero yo sí puedo medir que el estudiante, por ejemplo, reconoce cuáles son los pedales, reconoce cuándo mover la palanca para arrancar el carro, cuándo echar reversa, cómo puede arrancar el carro digamos, en segundas, si tuviera alguna dificultad mecánica, cómo ubicar las luces correctamente para girar hacia izquierda o derecha. Bueno, cuando yo sé todo ese tipo de evidencias que son los resultados de aprendizaje, entonces sé que el estudiante tiene la competencia para manejar un vehículo. Son dos cosas diferentes. Pero también nos encontramos con temas que son, digamos, de cierta forma complejos de evaluar. Les quiero poner un ejemplo que hemos hablado ya en comunidades académicas. Digamos que Tomás es un estudiante que va hacia la universidad y Tomás se encuentra a la salida de un edificio de apartamentos una billetera en el suelo. Esa billetera contiene documentos de identificación y también tiene dinero. Entonces Tomás coge la billetera, se acerca a la portería y le dice al portero que se encontró una billetera que la va a devolver. El portero le agradece por ello y Tomás sigue su camino hacia la universidad. Y está Enrique. Enrique va por la calle, encuentra la billetera, se da cuenta que hay dinero, entonces saca el dinero de la billetera y le deja en el suelo esperando que alguien la recoja porque finalmente los papeles pues, se lo entregan a cualquier persona para que lo reclame después. Y ambos van a clase. Entonces Tomás que cogió la billetera y la dejó íntegra con dinero y documentos en la portería. Y Enrique que sacó el dinero pero dejó los documentos para que alguien lo recogiera, van a clase de ética. Y el profe pregunta en la primera sesión de la clase, define la palabra ética. Y Enrique, no, perdón, y Tomás, que fue el que cogió el dinero, el que dejó toda la billetera completa, dice, profesor, no sé qué es ética. Y Enrique, que sacó el dinero, dice ética, viene del griego etos y empieza a definir desde los romanos, griegos, todas las culturas, hasta de la Cortina, que es la última que yo he escuchado que habla sobre ética, de manera perfecta. ¿Quién tiene la competencia para hacer o para actuar en contexto? ¿Y qué resultados estoy tratando de evaluar allí? Eso puede resultar muy complejo, pero para ello es necesario tener en cuenta la triada, que es la que vamos a revisar también en detalle. La triada es nuestro, eh, nuestro cimiento en la universidad. Eso fue diseñado por la doctora Viviana y pues tiene, por supuesto, como su nombre indica, tres conceptos que son conocimiento, contexto y perspectiva de humanidad, que veremos un poco más adelante. Con eso podemos entender entonces cuál es la finalidad del currículo, del sistema curricular de la universidad, porque eso es un currículo finalista, tiene un fin determinado y es que el estudiante tenga una competencia al finalizar en su ciclo académico con nosotros. Entonces, como ya lo mencioné,
los resultados de aprendizaje pues son evidencias que yo tengo para el cumplimiento de un propósito determinado, o sea, el cumplimiento de la competencia. Yo van a encontrar aquí diferentes definiciones que han hecho algunos de los autores más convocados en este tema. Y por aquí está incluso el de ANECA, que es uno que nos gusta mucho, español, y también está, por supuesto, el Ministerio de Educación Nacional para que, por favor, lo revisen. Y veamos entonces lo que tiene que ver con el sistema curricular integrado. El sistema curricular es un sistema que ya está probado, ya todos nosotros conocemos el sistema curricular. Voy a tratar de ampliar esto por acá, pero un segundito. Ahí creo que se va a ver. El sistema curricular entonces tiene diferentes, digamos, logros del sistema. En primera medida, pues articula el currículo, la investigación y proyección social, o sea, que de él parte todo lo que tiene que ver con currículo, proyección social, investigación, todo aparece allí. Ya me cargué aquí la pantalla completa, ahí está, todavía. Este análisis de la triada ya ha sido probado, ha sido trabajado por más de 10 años, 15 años casi, en esto y se encuentra en etapa de evaluación de impactos en este momento. Ha sido implementado por todos los programas de la universidad, pregrado, posgrado, todo tiene que ver con la triada, con el sistema curricular, pero además ha sido transferido a otras universidades como la Universidad de Guadalajara y este año tuvimos la visita al comienzo del año de una funcionaria de la Universidad del Mar de Plata, que también vino a verificar o averiguar o conocer acerca del sistema curricular, probablemente para ser implementado también en su universidad. Todo esto ha permitido que el 100% de lo que presentamos al ministerio para registro calificado o renovación de registro, pues tenga siempre la obtención de esos registros calificados que tanto esperamos. Y ahora estamos en proceso de acreditación multicampus, en el cual también está el sistema curricular, pues permeando toda la estructura académica de la universidad, incluso la de Bogotá. Ha sido publicado, se han presentado ponencias también de ello y ha sido reconocido incluso por el CNA y por pares de acreditación de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional y ASCUN en estos casos. Veamos entonces de dónde sale todo el sistema de gestión curricular. Este mapa, nuestra estructura muestra dónde comienza todo. Entonces, digamos que para hacer un programa nuevo en la universidad, no empezamos por el plan de estudios. Sería un error empezar a pensar qué tipo de o qué temas son los que el estudiante va a ver sin siquiera saber con qué fin va a ver esos temas. No tiene sentido que yo haga una estructura completa de matemáticas, geometría, cálculo, bueno, todo lo demás, sin saber para qué, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace es revisar la triada, que es lo que ya mencioné: conocimiento, contexto y perspectiva de humanidad. Déjenme, yo paso por acá para mostrarles cómo es la triada. Entonces, tenemos acá la parte de conocimiento, inicialmente, que lo que hacemos es revisar todo lo que se conoce acerca del tema que vamos a trabajar en una asignatura nueva, una carrera nueva, perdón. Digamos que vamos a trabajar arquitectura, verificamos todo lo que pasó en arquitectura desde la teoría más antigua, la más fundante de todas, la arquitectura griega, la romana, arquitectura no sé de dónde. Verificamos también cuáles son las universidades que tienen arquitectura en su momento que son reconocidas a nivel internacional. Vemos sus microcurrículos, vemos su plan de estudios, verificamos también con universidades acreditadas de alta calidad en otros países cuáles son aquellos puntos diferenciales de conocimiento y, por supuesto, verificamos en Colombia qué es lo que se está dando y qué podemos nosotros aportar más a ese tipo de conocimiento en el caso de arquitectura que estoy mencionando ahora. O sea, ¿cuál es el valor diferencial que tenemos con respecto a las demás universidades? En la parte de contexto, entonces hay una matriz que llenamos, es una matriz de desafíos y crisis en las cuales ponemos entrelazados las crisis de la región, del país o del mundo desde lo privado, público y la comunidad. Esta matriz, conjuntamente con el conocimiento, empieza a formar una especie de cuenca, ¿sí ven? Como la unión de estos dos forma una especie de vertiente que explicaré un poco más adelante y me permite entender ese conocimiento que tengo ya determinado, que tengo por lo menos relacionado, cómo lo puedo aplicar para resolver asuntos de la región, del país y del mundo desde lo privado, público y desde la comunidad. Y el último aspecto de la perspectiva de humanidad tiene que ver con el componente ético, político, social del sujeto. O sea, qué tipo de sujeto estamos formando en la universidad. Que sea competente en contexto, que tenga la posibilidad de generar políticas públicas, que sea crítico de lo que pasa en la región o en el país
y que sea por sobre todo un ser íntegro que permita entregar a la sociedad un ser que tenga postulados colombianos y que maneje, pues, por supuesto, su parte ética donde quiera que vaya. Esta triada entonces lo que hace es que permite trabajar con esos tres contextos o conceptos una especie de cuencas de problematización. O sea, las vertientes de esto se juntan para determinar qué es lo que vamos a aprender, en qué contexto y qué tipo de sujeto estamos formando allí. Y esto me da aquí la primera línea, que es el fundamento de la triada. Y allí emerge el perfil del programa. Fíjese que no estamos, es el perfil del programa al comienzo, porque no sabemos hacia dónde vamos si no tenemos una lectura de lo que va a conocer, en dónde lo va a aplicar y qué tipo de sujeto se va a formar allí. Después del perfil emergen los rasgos diferenciales y valores agregados de este programa que estamos hablando, y luego el perfil de egreso, o sea, el máximo ideal de formación de ese estudiante. Y ahí sí, con esa información entonces planteamos un plan de estudios, que es el que está aquí marcado en la parte mesocurricular. La parte macro, la parte fundante, digamos, y la parte mesocurricular tiene el plan de estudios que tiene consistencia vertical, horizontal y transversal. Entonces, fíjense que el plan de estudios aparece después de haber hecho una lectura de contexto, después de haber verificado qué tipo de conocimiento requerimos para que el estudiante salga a la universidad con un fundamento teórico y práctico de excelencia y además formándolo como sujeto ético y político para que tenga la sociedad un ser humano pues con valores y principios gran colombianos. Del plan de estudios emergen entonces los microcurrículos, que son aquellas guías que el docente tiene para saber cuál es el contenido que va a dar en su clase y cuáles son aquellas posibles lecturas obligatorias que debe tener para llevar a cabo su asignatura. Y de él, usted va a tener entonces en sus manos el plan de aprendizaje, que es la construcción suya. También se le conoce como sílabos. O sea, ahí me entregan el microcurrículo, que es lo que la universidad me dice que hay que dar, pero la forma como yo la doy es mi plan de aprendizaje. Eso ya es proyecto que yo debo hacer, digamos, directamente antes de comenzar las clases. Y hay algunos otros trabajos que son transversales, que son proyectos transversales como el plan lector mapa bibliográfico. También hay otros proyectos transversales como el plan lector y mapa bibliográfico, proyecto integrador, lenguas actos de currículum, que permite trabajar algunos temas específicos durante todas las sesiones o en los semestres en los cuales los estudiantes se mueven para su aprendizaje. Esa es otra forma de entender ese mismo mapa de microcurrículo, el nivel macrocurricular, pues con los fundamentos de la triada y los núcleos de problematización, que ya mencioné que son como las cuencas a las cuales esos tres temas se van uniendo, los rasgos diferenciales, luego el graduado, luego el plan de estudios y luego la parte microcurricular de sílabos o plan de aprendizaje y proyectos transversales. Les invito para que pasen por aquí y lean la información que está pues activa para que ustedes puedan revisar con detenimiento esto. Esta es otra forma también de entender toda la parte mesocurricular. Empezamos por acá, perfil de programa, perfil de egreso, y fíjense que está conformada por diferentes núcleos de formación. Profesional, común, hay un componente que es de disciplina propiamente dicha, o sea, aquí veremos lo que tiene que ver con la arquitectura, o derecho, o gobierno, o lenguas extranjeras, y hay un núcleo, un componente institucional que tiene que ver con las selectivas libres de profundización, las básicas comunes, que son una línea de tiempo en la cual aparece toda la parte investigativa, que son competencia, razonamiento, y por supuesto una línea tipo humanística, que son 9 semestres en los cuales el estudiante está permeado por toda la arquitectura en términos pues, generales de la formación ético-humanística que la universidad pretende darle a ellos. Y también hay ciclos de formación básico, de formación disciplinar y de énfasis que van ya hacia el final de su periodo de estudio en la universidad. Aquí está un mapa de un plan de estudios y un programa, y como pueden ver, pues está dividido tal cual como vimos en la imagen anterior, por ciclos de formación. El de fundamentación va hasta 4 semestres, el de profesional hasta 8º semestre, y profundización 9º y 10º semestre. Hay una consistencia transversal, es decir, hay asignaturas que están dadas para que trabajen con todos, por ejemplo, competencias comunicativas, donde se aprende a escribir, se aprende a leer correctamente, se aprende a redactar y a exponer en clase, porque debe utilizarlo en toda su carrera, todo el tiempo de escritura, la lectura y las presentaciones, por supuesto, que hagan en clase. Hay una consistencia horizontal que indica pues una trazabilidad, una línea de tiempo en la cual el estudiante va avanzando en su proceso de conocimiento. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de
primero expresión gráfica, luego geometría descriptiva, luego topografía, que se verán, por supuesto, en esa línea de tiempo cognitiva, no se puede topografía si no te han visto expresión gráfica o geometría descriptiva por razones naturales. Y una inconsistencia vertical que indica en el semestre por qué esas asignaturas están ubicadas allí, porque yo veo paralelamente con, por ejemplo, metodología de investigación, estoy viendo análisis de no sé qué, o actividades que tengan que ver con hidráulica, en el caso pues que estamos hablando de un tema como ingeniería civil en este caso. Esta es otra forma también de entender la misma coherencia del sistema curricular. Comenzamos con las políticas institucionales, que son en el caso nuestro, pues más directo es el PEI, y luego viene, después de la triada, pues todo lo que hemos visto ya. Aquí aparecen dos estrellas que son clave, que es donde se evalúan los resultados de aprendizaje para verificar que se está dando ese cumplimiento que prometimos ayer al estudiante cuando dijimos, usted cuando termine esa asignatura, esa carrera, perdón, va a tener este conocimiento determinado. Eso es lo que permite enfocarnos en el perfil de egreso y cotejarlos con los microcurrículos para verificar que efectivamente sí se está dando esa información. Bien, yo los invito entonces para que hagan parte de esta experiencia de conocimiento, que pasen por los documentos, que nos consulten si tienen alguna dificultad con la lectura de los mismos, si tienen alguna duda acerca del sistema curricular y sistema docente, por favor vengan a la escuela. Aquí estamos dispuestos a atenderlos cuando ustedes consideren que sea el momento. Por ahora eso es todo. Espero que disfruten de este aprendizaje y nos veremos entonces en el próximo nivel 3, cuando finalicemos el mes de octubre. Que tengan un resto de día muy feliz.